Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Hoy queremos invitarlos a detenernos un momento y preguntarnos sin juicio y con honestidad. ¿Qué pensás de vos cuando nadie te mira? ¿Sentís que mereces lo bueno que te pasa o te cuesta creerlo? ¿Te das permiso para descansar, para disfrutar, para ser, sin exigirte tanto? La autoestima es el modo en que nos tratamos cuando fallamos. Es lo que creemos que merecemos cuando amamos, trabajamos, elegimos o dejamos de hacerlo. En este episodio vamos a hablar de autoestima y merecimiento, no como algo que se gana, sino como algo que se reconoce. Porque el primer paso para vivir con dignidad es recordar que por el simple hecho de existir, ya somos valiosos, ya somos suficientes, ya merecemos. Bienvenidos a Sagrada Incomodidad. Muy buen día para todos, bienvenidos. Qué gran título el día de hoy. Les recordamos la consigna de la semana, que nos pueden responder por WhatsApp, el WhatsApp de la radio, el 341-3620-883, o por Instagram, @Sagrada Incomodidad. ¿Cómo está actualmente tu autoestima y merecimiento? Hay días en que el espejo no nos devuelve un reflejo, sino un juicio, días en que la voz interna se convierte en juez y el amor propio se esconde detrás de lo que otros piensan, dicen o esperan. ¿Cuándo aprendimos que valemos menos por no cumplir ciertas expectativas? ¿O quién nos convenció de que merecer es una meta y no un derecho? Hoy vamos a abrir un espacio para mirar hacia adentro, para revisar las heridas, las creencias, los pactos invisibles que hemos hecho con la desvalorización. Porque quizás la autoestima no se construye desde la perfección, sino desde la ternura con que hablamos cuando fallamos. A veces tengo la sensación de que hay gente que para creerse que vale algo hay que tener logros, títulos o un cuerpo específico, como si el amor propio tuviera que ser justificado. Yo creo que la autoestima, si bien es una construcción que nace de lo individual, se moldea en lo colectivo. Se forma a partir de cómo nos vemos, pero también de cómo nos han visto y cómo nos han tratado los demás, la familia, escuela, amigos, sociedad. Es un diálogo constante entre lo que creemos que valemos y lo que el entorno nos hace sentir que valemos. Sí, podemos decir, digamos, la autoestima se empieza a construir en la infancia, principalmente con nuestras figuras de cuidados, con quienes nos han criado. Y si bien, lógicamente, eso tiene un peso, no es algo fijo, digamos. La autoestima se puede aprender, se puede reconstruir, se puede fortalecer. Y es importante, digamos, es como este diálogo interno que nosotros permanentemente tenemos. Justamente, digamos, es la forma en la que nos percibimos, nos valoramos a nosotros mismos, ¿no? Es cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos miramos, y es importante reconocer nuestro valor, digamos, sabiendo que estamos bien con las personas que estamos siendo, aún sin ser perfectos, reconocernos merecedores, digamos, en esa imperfección. Y por eso es tan importante, digamos, tener una autoestima sana, ¿no? Se podría decir que es como la raíz y el merecimiento es un poco el fruto, porque cuando tenemos una autoestima fortalecida, tenemos certeza de que merecemos
que nos amen, que nos valoren, que nos cuiden simplemente porque existimos, porque somos valiosos de por sí. Pero bueno, nadie mejor que para poder, digamos, hablar de autoestima y merecimiento que la invitada que vamos a tener el día de hoy. Ella es, bueno, licenciada en recursos humanos, es coach ontológica, terapista holística. Ella tiene una mirada integradora y profundamente humana y justamente está enfocada en lo que es el desarrollo personal y profesional. Así que le damos la bienvenida a Sofía Riccio a Sagrada Incomodidad. Hola, Sofía. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy buen día, La Sofía. verdad que estaba escuchándolos un ratito ahí conversar y digo, ¿por qué a mí para hablar de autoestima y merecimiento? Porque la verdad que no es un tema sencillo de tratar, es muy profundo y la verdad que mientras los iba escuchando digo, sí, la verdad que está bueno hablar de este tema porque siento que ha sido un poco todo mi proceso personal de lograr un poco más de valor y merecimiento en mi vida personal, porque siempre he tenido baja autoestima, he tenido merecimiento así poco escaso. Así que bueno, me pareció interesante tomar el desafío, la invitación, así que muchas gracias. Muy linda toda la introducción, lo que han compartido, así que bueno, acá a disposición para poder aportar un poco mi mirada teórica y mi mirada vivencial en este tema. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, Sofi, por participar. Estamos muy agradecidos que compartas este espacio con nosotros. La realidad es que cuando pensamos la temática de hoy, nos parece bueno, que vos podés sumar un montón, tanto desde, como decías vos, desde el proceso que has vivido, como desde, bueno, también lo teórico y de cómo acompañás a otras personas en esa reconstrucción. Entonces, bueno, si querés, comenzamos a charlar. Si querés contarme un poquito, contarnos, compartirnos. Primero, ¿qué es esto, no? Que se habla mucho de autoestima, de merecimiento, cómo se interrelaciona. ¿Querés empezar a contarnos? Yo voy a estar hablando desde la mirada del coaching ontológico, ¿no? Hay seguramente muchísimos abordajes. Está el abordaje psicológico, está el abordaje más energético. Bueno, en este caso me gustaría contextualizar que cuando yo acompaño a las personas, las acompaño desde este marco, ¿no? Entonces, en el coaching ontológico principalmente nosotros exploramos el mundo de la percepción, cómo yo percibo lo que estoy percibiendo para justamente moverme en el mundo como me muevo. Entonces, desde ese lugar yo puedo interpretar que la percepción del merecimiento o la percepción de la autoestima tiene que ver con lo que yo construí en mi interior, ¿sí? Entonces, cómo yo estoy percibiéndome y cómo percibo la realidad. Si yo percibo que la realidad me espera en recursos o en desafíos, posiblemente me esté juzgando que no puedo, que no tengo los recursos, que no soy suficiente, ¿no? Entonces, cuando acompaño a personas, principalmente trato de comprender cuál es la percepción. ¿Qué está viendo? ¿Qué ve? ¿Qué cree que tiene o qué cree que le está faltando en lo que se quiera proponer, ¿no? En el acompañamiento de sus metas, de sus procesos o de sus dolores, para poder empezar a explorar el mundo de percepción en el cual la persona se encuentra para justamente percibirse por debajo de o por encima de, ¿no? Porque también en el merecimiento está la otra polaridad de creer que uno merece más que las otras personas, ¿no? Entonces ya nos vamos para el otro extremo. Entonces, básicamente para mí, el merecimiento es una construcción interna, ¿sí? No es una construcción externa. El merecimiento primero nace o es necesario trabajarlo desde el interior, porque si no lo que buscamos es una validación externa. Es alguien que nos diga, sí, sí, lo mereces, ¿no? Entonces, desde ese lugar yo estoy dependiendo tal vez de una mirada externa que si me valida, yo estoy de 10. Pero si esa mirada externa no me da el reconocimiento o no me da lo que yo estoy necesitando, es muy probable que mi autoestima se vea afectada, que mi percepción del merecimiento también se vea afectada.
Sí, vamos bien Sofi, con esto. escuchando- Perdón. Perdón, escuchándote un poquito, pensaba, está muy ligado esto de la autoestima y el merecimiento también con miedos a rechazo, miedos al abandono, no ser aceptado. Me da la sensación que está muy condicionado también por todas esas cuestiones, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí es cuando nosotros empezamos a armar como este mundo, ¿no? Perceptivo, este mundo de creencias por el cual yo construyo, sería como construyo mi mapa para moverme en el mundo. Y esa construcción tiene que ver con esto, con cuestiones que yo fui adquiriendo en mi infancia, cuestiones que yo fui adquiriendo también con mis experiencias. Y frente a esto hay tres emociones básicas, hay un montón de emociones, ¿no? Pero desde el abordaje también de la neurodecodificación, hay tres emociones básicas que justamente van condicionando mi mundo de posibilidades y tienen que ver con el miedo, con la culpa y con la vergüenza, ¿sí? Son tres emociones muy básicas que las adquirimos a edades muy tempranas. Entonces, si nosotros vivimos algunas experiencias de niños donde nuestro cerebro no está desarrollado, no podemos tener discernimiento, podemos quedar atrapados en ciertos patrones de comportamiento, ¿sí? Entonces, si mi tendencia es a temer, por ejemplo, si tomo este desafío no voy a poder, me da miedo no llegar, bueno, ahí ya la emoción empieza a condicionarme y empiezo a juzgarme siempre por debajo. Y ahí es cuando empieza mi construcción a debilitarse en cuanto a la autoestima. Lo mismo puede suceder con la vergüenza. La vergüenza, esta cuestión de mostrarme hacia el otro, la vergüenza aparece cuando yo me enfrento con la percepción de la imagen pública. ¿Cuán coherente es mi imagen pública con mi imagen privada? Lo que yo veo de mí y lo que creo que los otros ven de mí, ¿sí? Entonces, también a eso lo podemos ligar con mandatos familiares, pero bueno, eso si quieren después vamos a ir profundizando porque la humanidad es tan compleja, somos tan complejos, que muchas veces necesitamos decodificarnos. Por eso viene esto de la neurodecodificación. Necesitamos como segmentarnos en diferentes áreas para empezar a ver dónde quedó anidado el conflicto que hace que mi merecimiento o mi percepción del merecimiento esté por debajo de lo que realmente quisiera, ¿no? Porque el merecimiento no deja de ser un juicio. Yo puedo creer que merezco determinada cosa y otra persona puede creer que merece otra. Entonces no hay una vara definida o estándar de merecimiento. Es el juicio que yo hago de lo que creo que merezco y lo que estoy recibiendo. Bien, yo quedé con algo que empezaste a hablar al principio. Eh, ¿Cómo es la relación entre la autoimagen y la autoestima? Porque a veces encontramos a personas que tienen una autoimagen negativa o baja, si querés, se comunican de esa manera, pero tienen una autoestima alta. Los ves enfrentar al mundo de una manera desenvuelta, digamos, o tal vez es una coraza, una cáscara que muestran. Pero es algo lineal, es algo, o sea, son las dos caras de la misma moneda. Tuvimos Perdimos un problemita, problemita técnico, técnico. ahí estamos resolviendo. Mientras tanto, bueno, esto que decíamos de la autoimagen y el autoestima, ahora le vamos a esperar a Sofi para que ella pueda, digamos, responder. Pero sí me resonó con algo que venía pensando mientras que Sofi hablaba, que también qué importante que es para poder justamente fortalecer nuestra autoestima, hacerte un proceso de autoconocimiento, ¿no? En donde podemos reconocer quiénes somos, reconocer justamente cuáles son nuestras luces, cuáles son nuestras sombras, autoaceptarnos, ¿no? Es decir, poder abrazar esto que decíamos antes, la historia que traemos, los errores que cometimos, los logros, poder amigarnos, digamos, con quienes estamos siendo para poder trabajar ahora en nuestro presente y de cara hacia adelante, ¿sí? Justamente la construcción de nuestra autoestima para que sea más sana, ¿no? Sí, justamente eso es lo que quería abordar yo, el tema desde una perspectiva que sea sano para la persona, porque es lo que le preguntábamos a Sofía.
vemos a personas que parecen tener una autoestima alta, digamos, o por lo menos se muestran en el mundo, se desenvuelven de una manera, parece que se van a comer el mundo, pero hay algo, puede ser a veces algo de incongruencia en eso, donde en realidad lo que muestran es una cáscara, es una máscara, sería, que lo que hace es tapar esa baja autoestima. Entonces, es lo que preguntábamos a Sofía. ¿Tenemos de vuelta a Sofía? Ahí está. Aquí estamos, sí, sí. Era bueno, retomando, era eso. ¿Qué relación hay entre la autoimagen y la autoestima? Si van de la mano o pueden ser podemos tener una autoestima alta y una autoimagen baja o viceversa. A mi criterio, van de la mano. Van de la mano. A mí me pareció interesante el término este que utilizaste de coherencia, ¿no? Que probablemente nosotros podemos tomar determinadas acciones para el mundo exterior y vivenciar totalmente diferente nuestro mundo interior. Entonces esto puede hacer que nos conectemos un poco de lo que nos está sucediendo adentro con el afán tal vez de aparentar una imagen que realmente no es la que estoy vivenciando, ¿sí? También suele suceder muchísimo esta cuestión de que lo que yo muestro al mundo no se corresponde con el mundo interior que estoy viviendo. Entonces, esto sucede, por ejemplo, cuando alguien hace un hito súper importante en su vida, no sé, exponer algún tema ante sus jefes, ¿no? Y luego, cuando habla con su compañera de trabajo, le dice, no, me morí de vergüenza, la verdad me va a ir re mal, hablé mal. Toda la percepción que hace de su desempeño puede ser negativa, y la persona le dice, no, pero la verdad te vi súper desenvuelta, súper bien, súper atinado todos los conceptos que diste. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a deformar lo que muestro afuera y lo que vivencio adentro, ¿sí? Entonces eso volvemos a ver que tiene que ver con mi mundo perceptivo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como coaches o terapeutas? Acompañar a esa persona a traer hechos que empiecen a validarse internamente, ¿no? Bueno, a ver, contame, ¿cómo fue la situación? ¿Qué hechos hiciste? ¿Y qué te respondió? Bueno, entonces ahí empezamos a derribar algunos juicios sobre sí mismo, sobre la persona misma, para justamente construir una autoestima más asentado en hechos y no en sensaciones, ¿sí? Entonces, es un proceso. Y cuando la persona tiene más tendencia a desvalorizarse, hay que hacer un poco más de hincapié en recolectar estos hechos para justamente derribar los juicios negativos que ha hecho sobre su misma persona. Sofi, y te consulto, ¿puede ser, digamos, cuando hay esta incoherencia, por decirlo de alguna manera, entre cómo nos mostramos o cómo son nuestras acciones con el diálogo interno que tenemos? ¿Puede ser consecuencia justamente de esto que decíamos antes, de que estamos permanentemente buscando la validación, entonces nos terminamos perdiendo a nosotros mismos, digamos, por querer, digamos, que todos nos aprueben, por querer ser queridos, en ese afán, digamos, de aceptación, nos terminamos perdiendo nosotros, y la incongruencia puede ser resultado justamente de esta situación? Sí, totalmente. Si nosotros fuimos desarrollando todo un modo de ser que busca compensar, digamos, la mirada externa, yo voy a ser diferente dependiendo de cada persona, ¿no? Entonces, yo sé que con determinada persona, para que me valide, para que me apruebe, para que me dé su amor, para que me dé su reconocimiento, yo tengo que hacer determinadas cosas, porque yo sé que a esa persona le importa eso. Pero conozco a otra persona y, bueno, tengo que estudiarlo un poquito y tengo que ver qué es lo que necesita esa persona que yo le puedo dar para que me valide. Entonces empiezo a generar todo un mundo de relaciones en las cuales estoy a merced de la otra persona, ¿sí? Entonces estoy buscando todo el tiempo validación externa. Entonces, claro, sé muy bien responderle a los otros, pero ¿cómo me respondo a mí cuando me necesito algo a mí? No me conozco, no sé qué necesito. Entonces empiezo justamente a hacer de una manera que soy poco descifrable también para el resto de las personas, porque
todo me voy acomodando en el afán de que me den aprobación o que me den aceptación, me den esa validación externa. Pero ¿qué pasa? Después de mi momento de intimidad empiezan a aflorar todas estas contradicciones. ¿Por qué hice esto? Porque yo no tengo ganas, ¿no? Entonces empiezo a encontrar que en sí le estoy diciendo fiel a un montón de personas menos a mí mismo. Y eso sí que es una incomodidad que uno la lleva a la ducha, que la lleva a la habitación, que la lleva al almuerzo, la lleva a todos lados porque habita en nuestro pensamiento. Entonces yo, a mi experiencia personal, fue socavando lentamente mi amor propio eso, porque terminaba haciendo todas cosas que eran en busca de aceptación o de reconocimiento externo, ¿sí? Y al final no sabía quién era, qué me gustaba, qué estaba haciendo. De hecho, mi carrera de recursos humanos, fue una carrera que elegida, digamos, para dejar en paz a todos. No me podía ir a estudiar a Rosario, yo en ese momento, bueno, no podía hacer algunos movimientos. Entonces digo, no, sí, la verdad que esta carrera es perfecta para mí, para mi sistema familiar. Entonces, claro, después, a tantos años, entro en una crisis tremenda porque no era lo que me gustaba hacer. Entonces, claro, de haber escuchado tantas voces externas y no haber tenido la fortaleza interior para definir un no a tiempo o encontrar justamente qué era lo que me gustaba, porque en esa pérdida, ¿no? de tu ser, directamente no sabes qué te gusta. Porque, claro, has hecho todo el tiempo cosas que le gustan a los otros para gustarles. Entonces, claro, esas son algunas consecuencias que uno va teniendo por poner su mirada tanto en la mirada del otro y no en su mirada interior. Tengo una pregunta. ¿Cuál es el punto inicial donde, con la persona que se acerca a vos para trabajar esto, cuál es el punto de partida para, no sé si decir, construir o reconstruir una relación sana con uno mismo? ¿Cuál es el punto inicial? Bueno, hermosa la pregunta. Bueno, siempre va cambiando, pero para mí me parece muy importante preguntarle a la persona qué le gustaría que pase a futuro, qué le gustaría que suceda, ¿no? Entonces, mucho de coaching tiene que ver como de movernos de un estado a otro. Y para movernos a ese estado, nosotros hacemos juicios a futuro, ¿no? Entonces, si yo sigo como estoy así, me va a pasar tal cosa. Entonces, cuando nosotros hacemos juicios a futuro, ahí aparece todo el mundo emocional, todo el mundo de preocupación del consultante. Entonces, como que es una pregunta muy poderosa para habilitar, ¿no? ¿Qué es lo que realmente le está preocupando frente a la consulta? Principalmente esto de, no sé, si puede venir alguna persona, me preocupa que si sigo desvalorizándome de esta manera, no voy a conseguir esta meta que tanto me interesa. Me preocupa que por creer que no merezco, atraigo parejas que son disfuncionales, que me hacen sufrir. Entonces, generalmente la pregunta de el juicio a futuro que hace si continúa siendo como está haciendo, habilita un mapa de trabajo extraordinario. Sofi, y pensaba mientras que te escuchaba, qué importante en ese proceso no caer, ¿no? En esto de que, viste, a veces empezamos como a enojarnos con nosotros y juzgándonos también por nuestra historia y por las decisiones que tomamos. Y digo, después de todo, también estamos siendo quienes somos y hoy por ahí tenemos la posibilidad de replantearnos gracias también a ese recorrido. Entonces digo, qué importante en este camino de reconstrucción de la autoestima y el merecimiento, amigarnos también con esas versiones que hemos sido, y no juzgarnos tantos, no criticarnos. Y pensaba en esa misma línea que un lindo ejercicio es evaluar si nos tratamos como tratamos a quienes queremos, ¿no? Porque a veces somos mucho más exigentes con nosotros mismos que lo que somos con los demás. Entonces, me parece también que un lindo ejercicio es ponernos en perspectiva de si seríamos tan crueles a veces con un otro.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Es que claro, con un otro a veces no podemos ser tan francos como somos con nuestro interior porque quedaríamos mal. Entonces seguimos alimentando esta raíz de crear una imagen pública que sea adorable, que sea aceptable, que sea, ¿no? Como decir, bueno, qué suerte, ¿no? Que ese bálsamo que me dice la otra persona. Yo creo que mucho del crítico interno que tenemos en nuestra mente nos puede hacer crecer, nos puede hacer evolucionar en la medida que nos abra posibilidades. No, si este crítico interno lo que me hace es justamente dejarme en un espacio de bloqueo, de inactividad, a base del perfeccionismo, ¿no? Porque mucho tiene que ver con esto de ser perfecto y, bueno, humanamente es imposible ser perfecto y ahí está nuestra riqueza, porque ahí ya entrando un poco en temas de evolución, y de espiritualidad, muchas de las cosas que nos suceden también tienen un propósito evolutivo, de crecimiento, de madurez. Entonces, este crítico interno, si es muy severo y muy en búsqueda del perfeccionismo, también nos puede estar hablando de estas emociones básicas que hablábamos al principio, del miedo, de la culpa, de la vergüenza, y principalmente tiene que ver con la vergüenza, en la cual yo nunca soy suficiente para salir al mundo, ¿no? Entonces tengo que, mejor seguir perfeccionándote, y ahí entramos en una parálisis de acción, en el cual tenemos muchas ideas, muchas ganas, nuestro juicio es que no estamos completamente preparados, no estamos listos, o que hay otras personas haciéndolo mejor, o que hay otras personas que ya hacen un montón de tiempo que lo están haciendo, ¿para qué lo voy a hacer? Bueno, todos esos juicios son paralizantes. Entonces, cuando nosotros podemos lograr calmar ese juicio interno, ¿no? Reconocer que esta parálisis de perfección justamente hace que yo me quede estancada y que no evolucione como ser, ¿no? Porque la evolución se hace en la práctica, en la tierra, no en la adquisición de conocimientos o en la adquisición de ideas. Yo evoluciono en la experiencia terrenal, en la acción, diría el coaching, ¿no? Entonces siempre es la invitación a poder realizar un ejercicio práctico en esto que yo voy descubriendo de mis tendencias automáticas, ¿sí? Entonces, yo puedo aprender nuevos modos de estar cuando los logro ver, ¿sí? Cuando yo logro, por eso es tan importante a veces entrar en procesos terapéuticos, sea cual sea la índole del proceso, la terapia tradicional, sean terapias holísticas, sea un proceso de coaching, porque me ayudan a ver estos puntos ciegos que yo no estoy viendo de mí. Y de qué manera yo puedo cambiar mis acciones, porque la acción genera otro ser, ¿sí? Si yo cambio mis acciones, me voy convirtiendo en otra persona. Entonces, si yo veo el juicio de merecimiento o de autoestima desde esta perspectiva, yo puedo hacer unos cambios de acciones que van a ir impactando en mi modo de ser. Y mi modo de ser impacta en mi percepción, ¿sí? Entonces, ahí que enciendo una luz de esperanza de que el autoestima y el merecimiento se puede trabajar, se puede mejorar, podemos estar en paz con nosotros mismos. Sofi, a veces yo te escuchaba y la imagen que tenemos se nos hace de una persona que no está pudiendo tener logros, ¿no? O no está llegando, Sí. entonces tiene que hacer todas esas mejoras. Pero seguramente te has cruzado, yo estoy seguro que creo que todos hemos conocido a alguien que hace cosas muy importantes, cosas muy buenas, o personas que son muy generosas, y cuando los escuchás hablar, se refieren a sus logros o a sus características positivas, haciendo minusvalías de eso, ¿no? Por ejemplo, si una persona es muy generosa, te dice no fue nada, y no lo dicen desde un ego alto, sino al revés, ¿no? Como que hasta con culpa de que les va muy bien, de que hacen muy buenas cosas, que son muy buenos en algo, y están pidiendo perdón permanentemente por ese motivo. Excelente ejemplo. Fíjate que ahí trajiste la culpa, el ejemplo de la culpa, ¿no? Que muchas veces por culpa a que estoy brillando, ¿no? O que estoy haciendo algo muy sobresaliente, hay un juicio que puede ser una creencia familiar en el cual mantenete en la raya junto con todos, no te destaques,
Si te destacás, dejas de pertenecer. Entonces, el fondo de eso, ¿no? De quizás minimizar algunos logros o minimizar algunos aspectos, quizás tenga que ver con seguir perteneciendo, ¿no? Si yo me destaco, ya no pertenezco acá. ¿No? La percepción puede cambiar. Entonces, a veces, un juicio así medio de minimizar, hay que ver de dónde viene, porque puede venir de una autoestima muy alta, en el cual está juzgando que el resto no está pudiendo, ¿no? Entonces necesito mantenerme tranquilo como para no hacer sentir mal a la otra persona, o a veces puede venir por ese lado. Si yo me destaco, dejo de pertenecer aquí. Si mi familia siempre ha sido humilde y bueno, por mis logros personales, yo logro hacer un salto económico, ¿no? Entonces, y en mi casa siempre se dijo, no, los que tienen dinero seguramente lo han hecho estafando gente. Fíjate esa incoherencia familiar que puede empezar a aparecer, y yo puedo sentir que dejo de pertenecer a mi familia. Esto es inconsciente. Entonces, Sí, ¿qué hago? Bueno, me tiro a menos. sí. A veces Porque eso vendría desde adentro, ¿no? Eso sí, yo me voy a bajar de esto porque tengo que estar a la altura del resto. Y a veces, si no sí, tenemos una buena autoestima, es el entorno, digamos, lo que nos tira para abajo. Una vez escuché una teoría muy interesante que es la del el balde de cangrejos. Es decir, si vos pones muchos cangrejos en un balde, vas a ver que alguno va a querer llegar ahí arriba, pero los de abajo los van a tirar. ajá, Entonces, si no tenemos sano esa relación con nosotros, es muy probable que cualquier tirón hacia abajo sí. valide estas cosas que vos decías, estas creencias de que vos no podés salir, no tenés esa capacidad para estar Claro, allá. Lo que pasa es que también creo que a claro, veces tenemos muy vinculado esto por mandatos a veces o por patrones, esto de que del sacrificio también se escucha mucho, ¿no? De que nos tenemos que sí, sacrificar porque si no, no lo merecemos. Es como que si no haces un esfuerzo descomunal. Entonces digo, también qué importante poder estar receptivos para justamente poder abrirme a las propuestas y a lo que nos va planteando la vida, a los nuevos escenarios, para no sabotearlos, porque si no volvemos al mismo lugar. A veces, digamos, se nos van dando las oportunidades, pero no sabemos tomarlas justamente porque no nos creemos merecedores de eso. totalmente. Totalmente, totalmente lo considero así. Así que es importantísimo principalmente cuando esto se vuelve una tendencia, ¿no? Porque hay momentos en los cuales uno puede tener más baja autoestima o falta de merecimiento, pero si ya es una tendencia, es un modo de moverse en la vida, es interesante poder trabajarlo, poder observarlo, poder profundizar de dónde viene, cuáles son las creencias familiares que están sosteniendo esto. Entonces, eso hace justamente que nuestro mundo de posibilidades se amplíe y que nosotros podamos hacer principalmente un reconocimiento interno de nuestro valor y de nuestro merecimiento, y que eso que nosotros logramos no tiene por qué atentar con otras personas, ¿no? Porque a veces, muchas veces esta cuestión que traía el ejemplo de tirarse a menos, tiene que ver con eso, con el síndrome de la amapola, ¿no? Que fíjense que las amapolas en los campos están todas parejitas a la misma altura. Hay alguien que está chequeando que ninguna amapola sobresale un poquito, porque si sobresale un poquito, la cortan, porque la idea es que todas estén en el mismo lugar. Entonces, no buscamos hacer un acto sobresaliente para destacarnos de los otros, sino lo que buscamos es sacar nuestro mayor potencial para evolucionar, para crecer, para contribuir, porque en esto de entendernos como una red, cuando nosotros damos nuestro mayor potencial y lo ponemos al servicio de otras personas, estamos contribuyendo justamente a nuestro colectivo humano. Entonces, bueno, es toda una perspectiva, como decía al principio, bastante integral, pero siempre hay un trasfondo justamente de sentirnos en paz con quienes estamos siendo. Sí, no es no es simplemente un momento, sino es como un camino, ¿no? Es cuando tenemos esa relación sana con nosotros mismos,
entramos en un camino virtuoso, mejoramos nosotros, mejora nuestro entorno. Yo voy a meter una información que siempre traigo, me gusta traer datos científicos. Y busqué unos estudios, los más relevantes, y dicen que la autoestima alta se relaciona con mayor bienestar emocional, menos ansiedad, menos depresión y mejor regulación emocional. O sea que esa quiere decir que una buena autoestima o una autoestima sana nos mantiene en un estado, digamos, regulación emocional, que es un estado estable. No tenemos altibajos de euforia o depresión. Algo así sería. Y otro estudio dice que las personas con autoestima más alta tienden a tener relaciones más estables y satisfactorias y menos conductas autodestructivas. Que esto debe tener relación con el otro estudio que habla de la depresión, ¿no? Y el último dice que la autoestima en la adolescencia predice mejores resultados de salud, relaciones y logros a largo plazo. Creo que, bueno, como estudia el psicoanálisis, como el coaching también, todo lo que traemos de la infancia que arrastramos es algo con lo que es material para construir nuestro adulto, ¿no? El adulto que estamos, construir o reconstruir. De todas maneras, me parece importante. Totalmente. Me parece importante, digamos, volver a remarcar esto. Si bien se empieza a forjar, digamos, en la infancia, sí, en la adolescencia, digamos, donde son por ahí las etapas más críticas, pero remarcar esto que decíamos, que en todo momento podemos reparar ese vínculo, digamos, con nosotros mismos y siempre, digamos, estamos a tiempo y nos va, digamos, a traer más, incluso paz mental, porque cuando tenemos justamente estos ruidos en nuestras conversaciones, poder reparar ese vínculo interno, nunca es tarde. Creo que es importante decirlo porque a veces, viste, o escuchamos que, no, bueno, ya a esta edad mejor, ¿para qué me voy a poner a revisar? No. Y creo que siempre estamos a tiempo, ¿no, Sofi? Totalmente, totalmente, porque básicamente es eso, es interesante esto que los datos científicos que trajeron, porque justamente es el rumeo mental, es lo que yo estoy diciéndome todo el tiempo en la cabeza, lo que va a disparar una emocionalidad o la otra. Entonces, cuando las emociones tienen justamente una función de cumplir una misión en nuestro cuerpo durante unos segundos, ¿no? Entonces, dependiendo de la emoción que se me dispara, es también el mundo de acciones que yo voy a tomar. Cuando esa emoción ya se quedó en mi cuerpo, está alojada, vive ahí, ya es un estado de ánimo. Entonces, la música con la cual yo me voy moviendo por el mundo, ¿no? Entonces, vivo con ansiedad, vivo con enojo, vivo con desvalorización. Entonces, ese es mi prisma. Así voy a mirar la vida y así voy a tomar mis decisiones. Y así voy a cerrarme posibilidades. Yo recuerdo en un proceso que acompañé a un chico que él, bueno, era profesional y no se atrevía a mandar currículum, siquiera a aplicar un currículum, porque decía que no lo iban a tomar. Entonces, fíjate hasta el punto de inhibición que nos lleva a hacer un juicio negativo o un juicio desvalorizante de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, es muy importante poder revisarnos y cambiar esos patrones de comportamiento. Lo digo en lenguaje más coloquial. Si yo voy cambiando mis acciones, justamente, voy habilitando otra forma de ser. Entonces ahí me voy reconstruyendo. Entonces eso es una habilidad que la tenemos hasta el último día de nuestros días. Entonces, son sí, oportunidades, ¿no? O sea, nos cerramos o nos abrimos a las oportunidades de la vida. Totalmente, totalmente. Sofi, y te O sea, sí, dime. No, perdón. Nosotros habíamos puesto durante la semana una cajita de preguntas en Instagram donde preguntábamos, Sí. bueno, cómo era la relación con su autoestima y merecimiento. Y una respuesta fue, mi autoestima está fragmentada, la física en -10 y la intelectual en la cresta de la ola. Esto en realidad, yo cuando lo leí, me puse a pensar, en realidad, claro, ¿realmente es una autoestima fragmentada o es una única autoestima que se manifiesta distinto en distintos ámbitos? Y esto lo traigo como pregunta porque desconozco totalmente, Sí. pero Sí.
Te lo consulto. Yo creo que tiene que ver con el juicio nuevamente que uno hace en los diferentes dominios de su vida, ¿no? Entonces, si yo he dedicado mucho tiempo de mi vida a prepararme intelectualmente, ¿no? Y quizás no he prestado tiempo para desarrollar, no sé, una imagen física, entonces esa persona puede sentirse muy segura en un aspecto e insegura en el otro. Entonces, es totalmente válido y no habla de una fragmentación, habla de diferentes dominios en los cuales uno hace diferentes juicios, porque uno no es de igual manera en todos los dominios de la vida, ¿sí? Entonces, no creo que haya una fragmentación si hay mundos diferentes en los cuales yo me juzgo diferente en cuanto a la preparación. Entonces ahí es cuando aparece esta cuestión del juicio de los recursos que tengo y lo que el desafío externo me presenta. Entonces, para mí viene por ese lado. Entonces, ahí la idea es siempre buscar un balance, ¿no? Entonces, en ese aspecto hay que trabajar qué hay atrás de esa percepción de su físico, ¿no? Entonces, digamos, ¿y por qué su vida ha llevado a que todo su importar se mueva al mundo intelectual, dejando otras áreas sin atender, ¿no? Entonces, ahí me habla de una persona que le puede resultar muy importante destacarse intelectualmente. Entonces, ha hecho todos sus esfuerzos para que eso esté bien preparado. No sé si logro explicar cuál sería la diferencia. Está perfecto. Es un poco, esta respuesta que tuvimos tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de autoimagen y autoestima, o sea, como dos caras de una misma moneda, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, nos habían contestado, autoestima 0. Mayo siempre es un mes difícil, el problema es el calendario. Y me resonó, desconozco, digamos, personalmente qué habrá ocurrido que digamos, genera esta vinculación en su autoestima, pero digo, en cierta forma, al estar vinculado por un hecho que ha sucedido o algo que evidentemente lo marcó, no estaríamos hablando justamente de un condicionamiento externo. Si trabajáramos esa autoestima, no podría digamos, justamente destrabarse independientemente a qué altura, digamos, desde el calendario, como dice esta persona, esté. Claro, hay algo ahí, un hecho puntual que ha sucedido. Entonces yo, digamos, en ese caso lo que abordaría sería el hecho en sí, ¿no? Porque si solo acontece en un momento, es como un síndrome de aniversario, ¿no? Como en determinada fecha sucede algo particular. Yo no lo tomaría como una tendencia de autoestima baja, sino que vería ese hecho puntual. Bien. ¿No? Entonces, es como hablamos, el autoestima es esta cuestión de esta construcción interna que yo hago, que hace que juzgue el mundo y las posibilidades de una manera que me inhiben o me posibilitan o me generan, digamos, posibilidades. Entonces, para mí, tendríamos que evaluar ese hecho específico, que si sucede solo los mayos, ¿qué ha sucedido? Bien, yo me quedé pensando en algo en la semana, es una teoría mía, es muy personal, decime vos si tiene algún tipo de validación, que pienso la autoestima como si fuera una batería, ¿no? o un tanque donde nosotros podemos sumar o restar, porque hay algunas cosas que nos socavan esa autoestima, algún evento o hecho que nos lleve a alguna situación de nuestra niñez donde fuimos donde nuestra autoestima fue dinamitada por el entorno, si sufrimos bullying o por nuestros padres y también después ya de adultos con conciencia de reconstruir eso. Entonces nada, se me ocurrió de pensarlo así, como una batería, ¿no? Yo puedo cargar mi batería de autoestima o puedo descargarla. ¿Qué opinas de esa teoría? Sí, está buenísima. Es que realmente cuanto más recursos internos tenemos, mayor capacidad tenemos de recargar nuestra batería. Entonces ahí es importante ampliar nuestra percepción y empezar a conocernos más. Porque justamente somos seres que estamos en constante vínculo con el entorno, con otras personas,
Y aunque nosotros hagamos un esfuerzo grandísimo por mantener una autoestima sana, bueno, acontecen esos episodios, como vos decís, de bullying o de maltrato que pueden tal vez pegar en nuestra cajita frágil, en eso que nos duele, porque que nosotros trabajemos en la autoestima no implica que nosotros nos sanemos por completo de esas cosas que nos duelen, porque somos seres humanos, sentimos, hay cosas que nos importan y hay veces que hay acontecimientos que suceden nos lastiman, nos hacen sufrir. Entonces la idea es poder tener recursos internos para recargar esa batería, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Como tener la capacidad de que cuando yo me salgo de mi centro, de mi eje, puedo volver a él cuanto antes. No importa si es un día, 10 días o si soy imperturbable. No somos imperturbables. Estamos permanentemente en intercambio con nuestro entorno. Entonces, creo que la clave está en generar más recursos internos y tiene que ver con esto, con conocernos y con validar algunas cuestiones de nuestro ser, que eso hace que nosotros podamos también recargarnos cuando algún acontecimiento nos dejó la batería en 5%. Exacto. Entonces está muy buena la metáfora. Se me viene a la imagen, sería como así, que para hechos, digamos, no sé, nos cortamos, tenemos un botiquín de primeros auxilios, sería como nuestra cajita de herramienta que nos salva, digamos, porque las cosas van a seguir pasando. Es un poco lo que decíamos antes, digamos, el mundo sigue girando, la gente sigue haciendo cosas. El tema es nosotros cómo abordamos ese hecho o ese objeto o esa acción. Entonces, digamos, sería trabajar estas herramientas, sería como nuestra cajita de emergencia, nuestro botiquín de primeros auxilios cuando algo nos saca de nuestro eje, poder volver, ¿no? Totalmente. Yo me imagino ustedes, por ejemplo, ahora que están, como yo también, digamos que estamos en la parte de la divulgación. Estamos tomando un rol en el cual nos exponemos ante una audiencia con nuestras ideas, con nuestras opiniones. Entonces, esto es un acto de mucha valentía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo nuestro ser a merced de cualquier opinión y crítica, ¿no? Entonces, si yo no estoy preparada psicoemocionalmente para este desafío, es probable que cuando reciba alguna crítica de alguien, eso me pueda afectar sustancialmente. Entonces, poder tener este ejercicio de decir, bueno, valido lo que dijo, lo tomo, tiene autoridad para decirme lo que me dice, ¿no? Este tipo de preguntas que yo considero son recursos internos. Poder frente a alguna situación que me pudo generar algún dolor, ¿no? En este hecho de estar al público y contando, bueno, en redes sociales se habla un montón de trolls y de todas estas cuestiones de gente que es paga para generar comentarios negativos. Entonces, si mi autoestima está débil, creo todo lo que me dicen. Todo lo que me dicen. Entonces, hay cosas que me pueden decir que yo tengo que pasarla por mi filtro y por mi discernimiento. Entonces, poder hacer ese ejercicio hace que yo pueda clasificar qué comentario está hecho desde la crítica constructiva y cuál solamente quiere hacer un daño. Entonces, cuando yo logro hacer ese ejercicio, que al principio cuesta un montón, voy generando justamente recursos internos que me permiten volverme cuanto antes a mi centro. Todos los Supermans tienen una kriptonita, ¿no? Entonces cuando reconoces eso, no te acercás. Ya sabés que por ahí no, o por lo menos sabés si tenés una voz, si una voz justamente que te está haciendo una crítica muy profunda, que te estás generando una emoción, por ahí pensar quién está hablando, o sea, ese compañero que te hacía bullying en la primaria, ese padre o esa madre que te criticaba. Sí. ¿A quién le estoy dando autoridad para decir lo que dice? Exacto. Tal cual. ¿A quién le doy la autoridad? Eso es muy importantísimo distinguir. Sofi, mientras que hablábamos y también un poco, bueno, en la semana armando un poco las ideas y la temática, pensaba cuáles preguntas podrían ser como disparadores para que reflexionemos y podamos hacer como un check de cómo está nuestra autoestima, si es sana, y se me ocurrían
que puede, digamos, una pregunta como disparadora puede ser justamente ¿cómo me hablo cuando cometo un error? ¿Qué cosas me cuesta recibir sin sentir culpa o sin sentir que debo algo por tomarlo? ¿Cuándo fue, digamos, la última vez que realmente elegí por mí sin poner como prioridad a alguien más? ¿Y qué pasaría, digamos, si yo justamente empezara a tratarme como alguien a quien amo profundamente, que era un poco lo que traía antes? Creo que eso serían como preguntas puntapié, como para que cada uno podamos reflexionar. ¿Qué otra pregunta sumarías o qué considerás que es clave para poder hacer como un check de cómo está nuestra autoestima y poder empezar a accionar en base a lo que Yo me resulta? parece que las preguntas que trajiste son súper, súper poderosas, súper poderosas. Yo creo que, a ver, a mí misma la pregunta que me hice en este proceso en el cual entré en tanta crisis es ¿a quién quiero complacer? ¿A quién quiero complacer? ¿Con quién quiero estar en paz? Porque llegó un momento en el cual estaba tan desconectada de mí misma y era conmigo con quien tenía que ir a todos lados, que justamente empecé como a conversarme a mí, a conversarme, justamente. Y creo que esas preguntas que redactaste, me parece que ya, si los que están escuchando pueden tomar nota y empezar a trabajarlas, van a abrir un mundo de posibilidades enorme, nos van a ayudar a posicionar mejor en este mapa de la vida. A ver dónde estoy parado hoy, en qué lugar estoy parado, desde qué lugar estoy mirando, ¿sí? Entonces, en función de distinguir dónde estoy, es que yo voy a poder planificar hacia dónde me quiero mover en este terreno, ¿no? Del merecimiento y de la autoestima. Porque sé que hay cuestiones que, bueno, no hace falta trabajarlas, profundizarlas, pero sí en mi interior yo tengo un anhelo que digo, bueno, porque yo pensaba en esto, cuando quería abrir mi podcast, ¿no? Digo, ¿para qué quiero hacer esto? Si me pone en una situación de extrema exposición, me da vergüenza, me van a criticar, hay un montón, no, digo, y venía una y otra vez este deseo de ponerme al servicio desde la comunicación. Entonces no tuve que de otras, diría el chavo, que entrar a revisar mi autoestima para poder ejecutar eso, que era como un deseo muy profundo, te diría hasta álmico, de realizarlo, porque digo, ¿qué necesidad hay de exponerme de esta manera? Entonces yo creo que cuando nosotros empezamos a detectar llamados internos y a su vez nuestra mente nos va diciendo no por esto, no podés, no valés, hay otro que lo hace mejor. Bueno, ahí cuando empezamos a detectar ese tipo de conversaciones es cuando la pregunta que me haría es ¿quién me puede ayudar con esto? ¿No? Porque es difícil salir uno mismo de este rueda de hámster, ¿no? De las conversaciones autoinvalidantes. Entonces, lo que diría es, ¿quién me puede ayudar para salir de esto? Sofi, tal cual, y en eso te quiero, digamos, bueno, quiero compartir que hice un proceso personal con Sofi, la verdad que fue muy enriquecedor y bueno, por eso también me pone muy feliz que esté acá compartiendo todo su conocimiento y entregándote, digamos. Así que bueno, me gustaría que cuentes también un poquito cómo son los procesos, digamos, que vos hacés, dónde te pueden encontrar, dónde pueden escuchar o cómo buscan tus podcasts, si querés compartirnos un poquito. Bueno, muchas gracias por ese espacio. Yo, por un lado, súper orgullosa de verte en acción, de que hayas encontrado esta faceta en la comunicación para hablar de estos temas que tanto sé que te importan y que la verdad que me sorprendiste gratamente con este espacio, así que felicitaciones a ambos. Bueno, mis redes sociales son en Instagram, Sofi Riccio Coach, y tengo un podcast en Spotify y en YouTube con el mismo nombre, donde ahí hago episodios hablando de ontología del lenguaje, que es la base de coaching ontológico. Me gusta hablar mucho de metafísica, me gusta hablar de energía, de espiritualidad. Entonces siempre desde una mirada práctica, entonces traigo mucho contenido teórico y después algún ejercicio
práctica para que puedan ir bajando a la realidad estos conceptos que a veces pueden ser muy abstractos. Así que eso es como mi servicio de corazón, digamos, que la verdad que lo hago con mucho amor, le pongo muchas horas a escribir los guiones, a grabarlos. Así que bueno, es como mi gran tesorito ese espacio. Y bueno, los procesos que acompaño tienen que ver con procesos de transformación personal, porque muchas veces, me especializo principalmente en el área profesional, a raíz de haber hecho una formación en recursos humanos y haber tenido mi desarrollo laboral en esa área, pero también trabajo cuestiones también que no tengan que ver específicamente con el desarrollo profesional, sino que lo que abarque el desarrollo del ser, justamente. Cuando nosotros logramos transformar nuestro ser, que no es más ni menos que transformar nuestra percepción, podemos justamente desarrollarnos como personas y también desarrollarnos como profesionales. Así que bueno, ese es el servicio que yo ofrezco. Tengo en mis redes sociales mi página web, donde están mis diferentes propuestas. Así que bueno, encantadísima de haber compartido este espacio con ustedes. Me sentí muy a gusto y bueno, nada, más que eso no puedo decir. Bueno, te agradecemos de corazón tu tiempo y fue muy valioso lo que nos trajiste y lo que compartiste. Particularmente, digamos, mi anhelo es que, bueno, después de este programa se puedan quedar con la certeza justamente de que somos suficientes y ya por eso, digamos, merecemos que nos ocurran cosas buenas, ¿sí? Y bueno, también que poder trabajar en todos estos aspectos, tanto en el autoestima como en el merecimiento, nos va a permitir vivir con más libertad. Y ya poder vivir, digamos, más libres es un acto de amor propio. Así que mi deseo para cerrar este episodio, digamos, es justamente que puedan hacerse estas preguntas, que puedan buscar ayuda y que puedan trabajar y reconstruir esa autoestima y merecimiento. Sofía, yo de mi parte muchísimas gracias. Gracias por tu generosidad, tu conocimiento, tu experiencia. Y en alguna parte de lo que contabas hablaba de la incomodidad. Nosotros el título del programa sale de ahí porque yo estoy seguro, o sea, no es que creo, suponga, tengo certeza de que en la incomodidad es donde están las oportunidades de crecimiento. O sea, nada crece en la zona de confort. Totalmente. Y bueno, y voy a dejar una pregunta, te la dejo a vos y a toda la audiencia. Una pregunta que alguna vez escuché, sonaba parecido a lo que voy a decir, pero es: ¿qué haríamos distinto si supiéramos con certeza que somos suficientes? Yo creo que ahí la respuesta... Aparece el superhéroe. Sí, exactamente. Algo así. Aparece un superhéroe. Bueno, Sofía, Bueno, sí. no, justamente ahí es donde nos podemos ir moviendo, ¿no? De a poquito, siendo aprendices, ¿no? Aprendices de la vida, básicamente. Eso es nuestro gran superpoder. Así que ya somos superpoderosos. Hay que descubrirnos. Tenemos que volver a ponernos la capa de superhéroe. Exactamente. Bueno, Sofía, muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas un muy buen sábado. Y gracias a todos los oyentes. Nos estamos viendo el sábado próximo. Así es, les agradecemos muchísimo, que tengan un excelente sábado y bueno, esperamos que puedan trabajar y reconstruir su autoestima y saber que son merecedores.